Muy bien, me da mucho gusto, Oli, que estés el día de hoy con nosotros. Pues vamos a iniciar como tal este nuevo proyecto, esta carrera, esta meta, que en verdad créeme que se pasa súper rápido. Ahorita decimos, dura un año, ¿verdad? Pero decimos, ay, es un año, son muchos meses, pero créeme que no, aparte iniciaste en los meses más bonitos del año. Bueno, a mí me gustan mucho estos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que aunque es el culmino del año, pero son creo que llenos de fiestas, lleno de emoción, lleno de muchas cosas. Entonces estás iniciando dentro de estos meses y vas a ver que cuando menos te des cuenta, ya es nuevamente octubre. Nuevamente octubre y estamos terminando el año y estás terminando tu carrera y todo se pasa muy rápido. Créeme que al inicio dices, no, las tareas, no el maestro que no se calla, no el maestro que me hace conectarme y demás, pero créeme que las clases van a estar divertidas, son amenas, poco a poco se van a ir conectando algunos compañeritos, vamos a hacer un más, entonces créeme que va a ser divertido toda esta parte, ¿vale? Pues bueno, para iniciar me gustaría que te presentes, qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta hacer, en qué trabajas, de dónde eres y por qué estás aquí en esta licenciatura en pedagogía. Adelante, Oli. Bueno, pues mi nombre es Oliva y pues me conoce la mayoría como Oli. Creo que me gusta como que el nombre en diminutivo me gusta mucho. Bueno, fueron como vacaciones este mes. La verdad es que estaba haciendo unas prácticas. La verdad es que me sirvieron muchísimo y creo que ahí me di cuenta realmente que sí me gusta mucho lo que es esto de la pedagogía. Y pues yo creo que las tareas entran dentro de lo que uno está viendo. De hecho, estaba viendo la materia que nos va a tocar, dije, wow, yo creo que es lo que más me gusta y creo que es el punto de, este, de la carrera. Creo que es el punto clave de qué se trata. Entonces, la verdad es que me gusta mucho lo que es maestra. Trabajo en CONAFE, tengo 8 años trabajando en CONAFE con los niños. La verdad es que estoy enamorada de esta carrera, pues de este oficio que es muy bonito para mí trabajar con los niños. Entonces, pues echarle ganas. Y pues me gusta mucho el color azul y pues nada más, puedo decir. Muy bien, Oli, qué padre es trabajar en CONAFE. Yo te puedo decir que a ciencia cierta yo nunca trabajé al 100% en CONAFE, pero en algún momento trabajé dentro de las oficinas, hice gestión dentro del área de CONAFE para la parte de prácticas en algunas universidades y demás. Entonces, la verdad es muy bonito el CONAFE, la verdad es creo que un orgullo para todos los que trabajan dentro de, porque el ir a comunidades lejísimo de su hogar, enfrentarse a la realidad que es el sistema educativo y demás, creo que a veces es lo importante para posteriormente estar dentro de un aula de clases, dentro de una organización completa y dentro de una escuela que dices, está cerca de mi casa, ¿verdad? Entonces, vamos viendo toda esta parte. Me da mucho gusto que estés el día de hoy aquí. Y bueno, pues me presento también. Mi nombre, pues es Luis Jesús Yáñez González. Soy licenciado en Ciencias de la Educación. A muy pocos meses de tener mi título de la maestría en educación. Entonces, como tal, ya soy, por así decirlo, maestro en educación. Creo que cuando yo te di clases era un licenciado, ahorita ya soy maestro, entonces esperemos que cuando te vuelva a ver, Oli, ya tú estés estudiando la maestría y yo te puedo decir que muy pronto seré doctor, entonces esperemos dentro de todo este transcurso, porque es un proceso en el cual créeme que te diviertes, aprendes, ves nuevas cosas y muchas experiencias. A mí qué me gusta hacer, me gusta leer, amo el café, me gusta ver las películas, ver telenovelas, ver ir al cine, conocer lugares, amo conocer lugares, viajo mucho, entonces me gusta toda esa parte. No me gusta que la gente sea grosera, sea hipócrita, sea mal hablada. Me gusta convivir mucho con la gente. Me dicen que soy sociable. Yo no creo que sea sociable, pero me dicen que sí lo soy. Entonces, pues está toda esta parte. Y pues bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí. Y en verdad es una carrera, como tú dices, muy bonita. Creo que si amas lo que haces, no es trabajo.
sino es un gusto más dentro de la vida. Y muy bien, pues vamos a iniciar con las actividades, te las voy a presentar. Bueno, antes de nuestro receso sería a la 1:30, ¿vale? Para que te vayas a comer algo, despiertes, te despabiles y sigamos con las clases, ¿vale? Entonces, hasta la 1:30 empiezo a mostrarte, permíteme, las actividades primero de la primera materia que vamos a ver, que es Historia de la Educación. Permíteme. Ahí está. Aquí está, actividades de Historia de la Educación. Este va a ser nuestro temario, lo que vamos a ver, introducción a la historia de la educación, educación en la civilización antigua, educación en la Edad Media, Renacimiento y humanismo, la ilustración y la educación moderna y educación en el siglo XIX. Como primera actividad de historia de la educación está una línea del tiempo educativa, donde ustedes tienen que realizar los eventos clave dentro de la historia sobre el tema de la educación, desde la Edad Antigua hasta la actualidad, ¿vale? Entonces es crear una línea. Ojo aquí, ya son actividades de universidad. No de prepa, no de secundaria, no de primaria, que luego me dicen, profe, es que lo hice a mano, pero pues a mano es así un trenecito, unas nubecitas y que se van hilando, no sé, algo bonito, ¿no? No hay problema que lo hagan a mano, pero lo importante es que se vea presentable. No que me quieran entregar todo en una hoja y con rayones y tachones y correctorazos, y pues obviamente eso no va, ¿verdad? Todo esto recuerda que tiene que llevar, si lo haces a computadora y demás, un formato que es el formato APA 7. Les voy a compartir el formato APA 7 también en el grupo de WhatsApp para que lo tengan y lo puedan revisar. Yo sé que tal vez lo has manejado ya, pero el formato APA 7 es el que estamos manejando actualmente en toda esta parte de textos. Lo mismo tu bibliografía o referencias en formato APA 7. Trata de poner casi en todos tus trabajos esta parte de la bibliografía y las referencias en formato APA 7. ¿Por qué? Porque es lo que le da el respaldo a tu trabajo, a todo lo que estás realizando. Y pues también evitarnos la pena para todos pues tus compañeros y para ti de que en algún momento me salga como plagio y pues ponerle 0, ¿verdad? No vamos a tener eso. Yo sé que ustedes son muy creativos y demás, y a mí me gusta eso. No vamos a ser tan cuadrados, sus portadas las pueden hacer como ustedes quieran, su presentación de sus trabajos igual como ustedes quieran. Estamos en educación. Y educación es algo colorido, algo bonito, algo presentable, algo que digan, wow. Así como los niños pequeños cuando ven algo que hacemos, que digamos, wow, ¿no? Entonces, ahí está esta parte. A mí me gusta mucho eso, me gusta la creatividad, me gusta que se vea el empeño de lo que se está haciendo. Y pues esta es la primera actividad. Como segunda actividad está en el análisis de los filósofos educativos, investigar sobre los filósofos educativos importantes. Como un ejemplo está Rousseau, Pestalozzi, Diu, y realizar una presentación sobre sus ideas y contribuciones en el campo educativo. ¿Vale? Entonces es una presentación, ya puede ser en PowerPoint, Canva, Prezi, Photon y demás, como tú quieras, la app que tú quieras. Y sorpréndeme porque cada día van saliendo nuevas apps y hasta es hasta más fácil realizarlo porque ya nos da como una prediapositiva hecha y pues ya es más fácil. Comparación del sistema educativo como actividad 3. Investiga y compara el sistema educativo del país que tú quieras en diferentes épocas, destacando la influencia histórica y culturales. ¿Qué quiere decir? Que investigues el sistema educativo que existe aquí en México y de diferentes épocas, desde que inició hasta que culminó, y cuáles han sido las influencias históricas y culturales que ha ido mejorando o que ha ido empeorando en todo este tiempo. Como actividad 4 está las formas de educar, que es investiga y escribe cuáles han sido las formas en cómo se educa en México desde la alfabetización hasta la fecha y da una propuesta en cómo podría mejorar la educación en el país. Dentro de todo esto, pues podemos darnos cuenta que pues en México se ha ido alfabetizando, ¿verdad? Poco a poco. Y ahorita, después de la pandemia, tuvimos un rezago nuevamente. ¿Por qué? Porque fueron 2 años difíciles de pandemia donde no podíamos tener contacto. Pero en esto te hago una gran pregunta. ¿Quién fue nuestro primer secretario de Educación Pública que mandó a alfabetizar a México? ¿Quién fue, Oli? ¿No? Muy bien, no te preocupes, Oli. Dentro de esto, pues es algo que vamos a investigar. Nuestro primer secretario de Educación Pública que ayudó a todo este tema de la alfabetización fue José Vasconcelos. Y él es electo como secretario de Educación Pública el 12 de octubre de 1921. Entonces estamos a muy poquitos días de que él sea electo, por así decirlo, en esa época. Y pues él mandó a alfabetizar
todo México, porque decía que era importante que todas las personas aprendieran por lo menos a leer y a escribir. Y de ahí surge lo que es la parte de CONAFE también. ¿Por qué? Por ese sistema que él trae consigo. Y muy bien, esas serían las primeras 4 actividades de esta materia. No sé si tengas alguna duda, Oli. ¿No? Muy bien. Pues No, vamos ningún. a empezar. Aquí está. Con la materia Historia de la Educación. Muy bien. Este es nuestro temario, como ya lo habíamos dicho. Está la parte de Introducción a la Historia de la Educación, Educación en la Civilización Antigua, Educación en la Edad Media, Renacimiento y Humanismo, la Ilustración y la Educación Moderna y la Educación en el siglo XIX. Vamos a iniciar con la unidad 1, que es Introducción a la Historia de la Educación. Oli, por favor, ¿lo puedes leer? La historia de la educación es un campo de estudio que examina el desarrollo y la evaluación de los sistemas educativos a lo largo del tiempo. Este proceso ha sido fundamentado en la formación social, socie, sociedades, culturas y el proceso humano en general. A lo largo de la historia, la educación ha adoptado diversas formas, desde métodos informales de transmisión de conocimiento en sociedad prehistórica hasta complejos sistemas educativos contemporáneos. Muy bien, si nos damos cuenta, la parte de la historia de la educación que nos dice que ha sido diferentes, ¿verdad? Diferentes marcos, evoluciones y cosas que en el momento decíamos, ay, pues ¿cómo iniciaron las primeras personas a educarse? ¿Cómo? A base de la vista, porque ellos veían a los animalitos, ¿verdad? Y así es como ellos empezaron a tener la primera educación. ¿De qué manera? Ah, pues es que veían que, por ejemplo, un borreguito iba y comía de esa fruta. Si no se moría, sabían que la podían comer también, ¿verdad? Y esa fue parte de la educación, porque empezaron a reconocer qué tipo de frutas y verduras no les hacían daño y podían comerlas y podían alimentarse de ellas sin ningún problema. Posteriormente, las que les hacían daño o hacían que el animalito se moría, sabían que no podían ni siquiera tocarlas. No sé si en algún momento revisaste que, por ejemplo, Albert Einstein dice que aprendió a nadar viendo a una rana, que veía que ella brincaba y abría sus piecitos y nadaba de esta manera. Y entonces él dice que de esa manera también aprendió a nadar. ¿Y qué quiere decir toda esta parte? La primera forma de cómo el ser humano empezó a educarse fue viendo cómo los animalitos hacían cada una de sus labores y posteriormente el humano las empieza a acondicionar dentro de un sistema educativo. Vamos a ver la definición y alcances de la historia de la educación. Por favor, ¿lo puedes leer, Oli? Definición y alcance de la historia de la educación antigua. En, la, en las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, la educación estaba, estaba dirigida principalmente la ética, la élite. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, incluyendo la ay, no puedo, simplificadamente, es muy larga la palabra, Significativamente.
exactamente, en las ideas educativas. En Roma, la educación está destinada a preparar los ciudad- ciudadanos para el servicio público. Edad Media. Durante la Edad Media, la educación está vinculada a las instituciones religiosas y modalidades. La Iglesia desempeña un papel clave en la presentación y transmisión del comienzo de renacimiento. El Renacimiento marcó un resurgimiento del interés por la educación y las artes. Surgió nuevas ideas sobre la importancia de la educación para el individuo y la sociedad. La, la imprenta contribuye a la difusión masiva del conocimiento. Ilustración. La ilustración del siglo XVIII promovió la educación de la raza y la educación como medio para las emancipaciones y el proceso. Surgió movimiento educativo que abandonan por la instrucción universal. Muy bien, es correcto. Vamos a revisar esta parte de la Edad Antigua. ¿Qué nos dice de la Edad Antigua? Pues que las primeras, las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, ayudaron a qué? A la educación, pero obviamente la educación solamente era para la gente de dinero. ¿Por qué la gente de dinero? Porque los filósofos pues eran contratados por reyes, por reinas para dar clases privadas a sus hijos. Posteriormente a eso, pues que daban las clases, pues ayudaban a que ellos mejoraran en su conducta, aspectos y toda esta parte. Y pues ellos por eso decían que solamente era para las élites, porque la edad antigua pues forjaba mucho esta parte de solamente la gente de dinero. Posteriormente está la Edad Media, donde la Edad Media trae como institutos o instituciones las cosas religiosas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Sí, vamos a crear una escuela, pero empezaron las escuelas religiosas, donde creaban los famosos frailes o clérigos dentro de. Pues posteriormente pasa el Renacimiento y en el Renacimiento pues está la educación, pero también empiezan a surgir las artes, lo que hoy conocemos como barroco, gótico y demás. Todo esto, ¿por qué? Porque se empieza a crear las escuelas de artes. Por eso es que son escuelas que tienen muchos años y que esta contribuye a la difusión del conocimiento, porque ya no nada más están las partes de la educación, sino también entran lo religioso y entran las artes. Y dentro de la ilustración, pues empiezan a crearse esa parte de todos los escritos que había de filósofos, ¿a qué? A libros. Y es algo muy importante porque en la ilustración empiezan a crearse los libros que hoy famosamente conocemos y que ya ni siquiera son libros, ¿verdad? Ya decimos el PDF, el ebook o lo traemos ya descargado en la compu y pues ahí está nuestro material. Muy bien, continuamos con siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Por favor, Oli. Durante el siglo XIX, la industria, industriación y los cambios sociales llegaron a la exportación de la educación pública. Surgió, surgieron movimientos de renovación educativa y se establecieron sistemas de educación obligatorias en muchos países. Siglo XX. En el siglo XX vio la expansión masiva de la educación con un enfoque en la igualdad de oportunidades. Se desarrolló nuevas teorías
pedagógicas y enfoques como la educación progresiva y la educación centrada en el estudio. Siglo XXI. En la actualidad, la educación enfrenta desafíos en un modo clave, es más dividido. La tecnología ha transmitido los métodos de enseñanza y la educación se ha vuelto más globalizada. La atención se centra en la educación inclusiva en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la presentación para los desafíos del siglo XXI. Muy bien, así es. En el siglo XIX empieza la parte de la industrialización y obviamente son cambios muy grandes dentro de la educación porque se crea la educación pública y se expande a toda la República Mexicana. ¿Para qué? Para poder apoyar y empezar a generar las carreras, ¿verdad? Dentro de la maquinaria que se llevaba, las famosas ingenierías que hoy conocemos como industrial, mercantil, que se crean desde ese siglo y entonces las universidades empiezan con sus grandes auges y apogeos para todas las personas que querían estudiar ese tipo de carreras, al igual que las carreras sociales, que son las más importantes dentro de, que fue la educación, la política y en su momento también la historia y la filosofía. Posteriormente viene en el siglo XX la expansión masiva de la educación. ¿Qué quiere decir esto? En el siglo XX nos damos cuenta que se hace que obligatoria la educación básica, la educación preescolar, primaria y secundaria. Y dentro de esto, de hacerlo obligatorio, pues obviamente hace que las escuelas crezcan a grandes escalas y haya más en cada una de las comunidades o cerca de. Y en el siglo XXI, pues están estos desafíos digitales que tenemos, ¿verdad? Lo que hoy vemos ahorita, tenemos una clase en línea. Algo que trajo consigo la pandemia, porque sin la pandemia creo que no existiría esto. No sé si te acuerdas que era muy difícil que dieran clases así en línea y que dijeras, bueno, desde la comodidad de tu hogar puedes sentarte, puedes dar la clase o donde tú estés, no importa si estás en la playa, si estás en una montaña, pero con que tengas conectividad a internet y un dispositivo donde puedas tomar tu clase, es más que suficiente. Y entonces viene toda esta parte de la conectividad que se tuvo dentro de este siglo XXI y que lo estamos viviendo y que en la pandemia fue un caos. Para ti, ¿cómo fue esta parte de la pandemia con el uso de la tecnología? ¿Bueno, malo? ¿Cómo lo sentiste? Cuenta. Bueno, creo que es una de las ventajas que he aprovechado al máximo porque pues ya yo estoy casada y dije, bueno, hasta aquí se acabó mi vida, ¿no? O sea, enfocarme a lo que es al hogar, a los hijos y ahí quedarme estancada, ¿no? Entonces, pues como yo estaba trabajando, empezamos a igual, a empezar a hacer clases en línea, a empezar ahora sí que experimentar cada una de las plataformas que había en el momento. Y entonces, la verdad, yo creo que ha sido uno de los grandes beneficios que he disfrutado mucho y que eso me ha llevado a seguir mis estudios, a seguir echándole ganas. Y creo que, pues sí, la verdad es que me gusta mucho esto de estudiar en línea, porque, pues aparte de que aprendo, nos ha llevado a muchas puertas, a muchas personas, y la verdad es que sí me gusta mucho esto de la tecnología. Y no nada más aquí, sino también en la escuela, ya las clases pues ya se dan en los pizarrones, ya lleva uno preparado las clases en la computadora y creo que es más divertido, siento que los niños aprenden más estar enfocados como si fuera la tele o cosas así. Entonces siento que ha sido una de las tecnologías que hemos aprovechado hasta ahorita, pues sabiéndolas utilizar. Correcto, y vea, entonces ese enfoque pues te sirvió mucho, como dices, ¿no? En lugar de limitarte, amplió tus horizontes y eso es bueno. Es los retos que trae hoy en día y las áreas de oportunidad que también trae consigo la tecnología y lo estamos viviendo dentro de este siglo. Aunque con comparación con otros pues fue muy difícil. ¿Por qué? Porque fue
enfrentarse, ¿verdad? A tal vez usar una computadora que no sabían, ocupar una plataforma que no sabían, ocupar un dispositivo y que decían, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora dónde le pucho? ¿Y ahora dónde me meto? Pero pues algunos sí lo tomaron en buen sentido y otros pues sí se les hizo un reto. Unos se jubilaron y otros seguimos aquí. Entonces está esa parte, ¿no? De seguir esforzándonos y es importante la parte de la actualización, algo que viene dentro de este siglo. Muy bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor. Muchas gracias.